Como están amigos, hoy les traigo el segundo resumen de El jugador esconde su pasado. Anteriormente Granfell había revisado su cuenta y Olleol estaba sorprendido por la cantidad de dinero que le dieron. También había recibido el orbe del conde vampiro, lo obtuvo automáticamente tras matar al conde Ascura. Era un objeto maldito de rango único. El anterior Olleol habría reaccionado de esta forma, pero ahora era diferente. Por otro lado, el collar imbuido con la maldición de la sangre, el objeto que eligió como ofrenda cuando se enfrentó al conde Ascura. Pensó que el objeto desaparecería, pero de alguna manera se había mantenido en su inventario, también se deshizo su maldición. Suponía que el ritual de exorcismo fue sustituido por la purificación. Ahora tenía el orbe y el collar, y más de 100.000 millones en su cuenta. Todo esto había hecho que Olleol no pueda dormir tranquilo, no sabía qué hacer con tanto dinero, no sabía si ahorrarlo todo o conseguir algunos artículos, pero como no sabía mucho pensaba que lo estafarían. Tenía sentido conseguir mejores artículos ya que tendría que seguir entrando a las rupturas, pero le parecía un desperdicio conseguir un equipo adecuado para su nivel de ahora. Tras matar al conde Ascura, ganó 34 niveles, así que ahora era nivel 134. Teniendo en cuenta que hace 2 días solo era nivel 55, no era buena idea gastar tanto dinero en equipo que se ajuste a su nivel actual. Granfell le pedía que deje de pensar y descanse. Al día siguiente, en el departamento coreano, un hombre les enseñaba una grabación, unos restos que se convertían en columnas, ciertamente era alquimia. Los espectadores no creían en eso, ya que nadie tenía suficiente maná para hacer esas cosas. Los oficinistas, ex empleados de Arcana ya estaban cansados, donde quiera que vayan solo se hablaba de Olleol, pero ambos estaban en la misma situación, ninguno sabía nada del video que se filtraba. Nadie en la base de Arcana tenía el nombre de usuario de Olleol, no sabían si era un alias o su nombre real. Pero esperaban que todo se normalice una vez esté lista la nueva actualización. Entonces un mensaje de Arcana llega, en la actualización incluirían una nueva región, Yusra Archipiélago. Cuando Arcana aún era un juego, era una región mística llamada la Isla del Tesoro. Nadie había sido capaz de encontrarla, pero todo lo que crecía y vivía allí se decía que era un tesoro tan valioso que no tenía comparación con lo que ya tenían. Pero ahora ese archipiélago iba a ser traído a la vida. En las noticias estaban informando sobre la nueva actualización, además del archipiélago, también se enteraron de que la Sociedad Académica de Magos volvería a existir. Era una discusión entre magos experimentados, ya que siempre fueron de ayuda a la hora de mejorar habilidades. Y esta sería la primera reunión entre magos tras la llegada de Arcana a la realidad. Jessie Hennessy fue una de las jugadoras invitadas. Había sorprendido a Olleol, ya que era la cuarta en el ranking y Granfell se quejaba de sus modales. Tras completar su misión diaria, Granfell decide ir a la reunión, ya que se decía que la Torre del Mago tenía magia y no habilidades. Esto había sorprendido a Olleol, ya que esas palabras fueron una cita escrita en la descripción de la Torre del Mago cuando Arcana todavía era un juego. Granfell no sabía de lo que se trataría, pero probablemente le sería de utilidad. Pero se irían después de terminar de lavar todos los platos sucios. Más adelante, en la Torre del Mago, muchos magos ya se habían reunido para la reunión. Una de ellas estaba emocionada ya que la sociedad académica estaba sucediendo de nuevo. Era una afiliada a la Torre del Mago hábil, Mago Cleo. Estaba emocionada ya que el Mago Marcello también asistiría, pero en eso un hombre estaba por tropezar, pero había chocado contra una pared mágica. Cleo lo llamaba idiota, en eso aparece Hennessy, quien atraviesa la pared fácilmente. El muro era un hechizo mágico de ilusión lanzado por el maestro de la torre para esta reunión. Un hechizo difícil de atravesar para cualquiera sin invitación. Cleo había sido nombrada como guía para los magos, y Jessie Hennessy le muestra su invitación, había sido la última en llegar, todos ya estaban en la sala de cristal. Al escuchar esto, Hennessy le dice que esperen un poco más, ya que tenía el presentimiento de que alguien más vendría. Por otro lado, Granfell estaba frente a la Torre del Mago, cada vez que venía a este lugar estaba lleno de gente, lo que lo molestaba mucho. Siempre hubo mucha gente, pero había muchos más ya que intentaban llegar al archipiélago cuanto antes. Una de las personas logra reconocer a Olleol,
Todos comenzaron a reconocerlo por lo que había dicho en las noticias. Le preguntaban si iría al archipiélago y otros querían obtener una firma de él. Uno de ellos decide sujetar su cartera, mientras le pedía una foto, dejaría de molestarlo una vez lo obtenga. Esto lo había molestado, ya que en esa cartera tenía su té verde de arroz integral. Entonces le dice que se vaya a la mierda. Al escuchar esto todos se emocionaron más y decían que Oyeol era muy genial. Y en lo que piensa cómo salir de ese lugar, logra ver una pared que se veía igual a las otras, pero se sentía diferente. Entonces decide atravesarlo, al instante había traspasado la pared encontrándose con Cleo. Y le decía que era una magia de ilusión digna de elogio. Un momento después estaban subiendo las escaleras, Cleo no sabía quién era esa persona, ya que todas las personas invitadas ya estaban dentro. Incluso si revisaba la lista de invitados nuevamente, no podía encontrar su nombre. Granfell le pregunta si había algún problema, avergonzada, Cleo le dice que no había problema, además, había dicho que quería asistir a la reunión. Pero no tenía invitación, era algo imposible, la ilusión mágica era del maestro de la torre, incluso un mago avanzado no sería capaz de ver a través de ella sin una invitación. Al observarla, Oyeol se preguntaba si tenía fiebre o algo así, pero Granfell le pregunta si no podría asistir sin invitación. Cleo le dice que no se trata de eso, las personas que pueden ver a través de la magia podían asistir, aunque no tengan invitación. Y Granfell fue el primero en hacer eso, así que se había quedado asombrada, tenía mucha curiosidad por saber qué clase de persona era. Oyeol se da cuenta que Granfell realmente podía pisar la magia de ilusión y pensaba en copiarla una vez su maná llegue a mí. Podía entender la teoría detrás de la magia, pero solo necesitaba el maná para eso. Un momento después Granfell había llegado a la sala de cristal, donde se llevaría a cabo la reunión. Cleo le dice que era el lugar de la investigación del conocimiento. Cuando Arcana se hizo realidad, los NPC dentro del juego también aparecieron en la realidad. El hombre que se dice que tiene la mayor influencia de todos ellos, es el mago jefe más joven, Marcelo, que es llamado el futuro sucesor de la Torre del Mago. Siendo el más rápido en darse cuenta de la situación en la que se encuentra el mundo, y para responder en consecuencia, utiliza todos los conocimientos que posee. Para forzar un innovador y nuevo conocimiento mágico, también era el que lideraba la sociedad de la academia. Pero toda esta información era aburrida para Yassi Hanasi. Su sombrero le dice que era una explicación de lo asombroso que era Marcelo, pero Génesis le dice que era aburrido y le daba sueño, ya que tampoco entendía nada. Ya que la magia solo era una habilidad para ella, y no sabía qué estaban hablando. Su sombrero le decía que era un honor para un mago asistir a esta reunión, pero Génesis habría pasado de esto si no fuera por su búsqueda. Marcello se había dado cuenta de esto, y le pregunta a Génesis si estaba aburrida. La torre fue convocada al mundo de los exploradores por muchas razones, pero no solo la torre del mago fue convocada, también la interferencia de la visión del mundo, lo que los exploradores llamaban nueva actualización. Estaba seguro que no estaban acostumbrados a su magia, era lo mismo para ellos que les costaba entender la ciencia de los exploradores. Pero para averiguar esa razón y recuperar la paz en su mundo, debían trabajar todos juntos. Y el tema de ese día sería la ciencia, ya había visto una posibilidad en la ciencia para desarrollar aún más la magia. Lo llamaba fusión, ignición, creada al unir ciencia y magia. Pero debían tener cuidado con su enfoque, ya que no sabían que podía implicar la combinación de dos cosas diferentes. Al escuchar todo esto, Génesis pensaba que ahora estaba interesante. Por todo esto, Marcelo necesitaba su ayuda, los magos se preguntaban si les estaba dando una misión, pero no podían ver la misión, y no sabían cuáles eran las condiciones. En eso Granfell levanta la mano, le decía a Marcelo que había cosas innecesarias en la inspección que mostró hace un momento. Todos pensaban que fue mala idea interrogar a Marcelo de la Torre del Mago. Tampoco sabía quién era Granfell, ya que nunca lo habían visto. Marcelo se había molestado, y le pregunta por qué pensaba que era innecesario. Granfell le dice que era simple, ya que podía sentir el distanciamiento. Magia y ciencia eran dos conceptos diferentes, había innecesarios porque el extrañamiento se produjo en el proceso de combinar los dos.
Lo había experimentado un extrañamiento similar entre habilidad y magia, enseñando cómo podía combinar habilidades. Esto era algo imposible para Marcelo, le llevó meses activar esa magia, pero Granfell lo hacía ver fácil, además, ya lo había experimentado a pesar de ser un explorador. Entonces todos reconocen a Olleol. Granfell le explica que usando la fuerza centrífuga en el proceso de interferencia, el proceso era deficiente, pero los resultados no eran malos. Pensando que hizo una buena elección al venir a esta reunión. En eso Marcelo le pregunta si lo acompañaría en su investigación. En ese instante aparece una misión en la ventana de Granfell. Marcelo deseaba estar con Olleol para abrir una dimensión superior de la magia. Había conseguido una nueva magia de ignición, pero ahora también una búsqueda. Definitivamente hizo una buena elección viniendo a esta reunión. Por otro lado, algunas personas ya habían llegado al archipiélago Yusra. Una estaba emocionada y le recordaba a Leon y Baluchi que era como en sus viejos tiempos, cuando se emocionaban por nuevas aventuras. Quería preparar trajes de baño para divertirse con su amiga, pero Leonie estaba molesta al escuchar esto, ya que había mucha gente en esa isla. Pero su reacción era algo que le gustaba a su amiga. También se dan cuenta que algunos NPC estaban en el lugar, los Caballeros Corazón de León. También las tropas mercenarias de la Sombra y la Alianza de Exploradores. Pero era de esperarse, ya que el archipiélago era famoso por ser una isla del tesoro en Arcana. Belluchi también estaba segura de que todos estaban tras el tesoro. Entonces Belluchi recibe una llamada de un mago. Este le informa que Olleol fue a la reunión de magos y le dijo al mago jefe que su hechizo no era necesario. Belluchi no dejaba de reírse, ya que pensaba que era estúpido. Lo había notado cuando lo vio por primera vez con su té. Pero se había calmado cuando el mago jefe lo admitió delante de todos. Incluso le había dado una misión. Todos estaban locos porque Olleol lo había aceptado. Por otro lado, Granfell estaba leyendo algunas sugerencias para su investigación. Marcelo le decía que puede aumentar cualquier cosa, ya que haría todo lo posible para conseguirlos. Y como le había dicho cualquier cosa, Granfell pediría algo que necesita ahora mismo. Por otro lado, en el último piso de la Torre del Mago, Marcelo había llamado a las 5 estrellas, los magos más nobles. Uno de estos lo llamaba Pequeña Estrella de la Torre. Había escuchado que Marcelo propuso una investigación conjunta. Pero la Torre de los Magos no interfiere con los asuntos de los aventureros y le preguntaba si seguía las reglas de la torre. ¿Por qué un mago como él haría eso? Marcelo le dice que el aventurero Olleol entendió claramente el concepto de magia. También parecía haber superado la división mágica. Su talento sería de gran ayuda en la situación actual de interferencia en la visión del mundo. Ya no podían estar sujetos a las reglas y quedarse al margen. Uno de estos magos nobles le dice que los magos juzgan y se responsabilizan de sí mismos. Marcelo también era un mago, así que lo sabía mejor que nadie. Respetaba su juicio, pero debía recordar que era responsable de su propio juicio. Al salir de este lugar, Marcelo pensaba que eran idiotas. No merecían una mención de responsabilidad los idiotas que estaban cegados por sus ideales y hacen la vista gorda ante la realidad. No sabía cuánto tiempo más permanecería en silencio el máximo señor. En eso Claire llama a Marcelo, le dice que los artículos solicitados por Olleol estaban listos y estaba en camino para ir a verlo. Marcelo le dice que iba a verlo, así que se lo llevaría personalmente. Claire le dice que no es necesario. Pero Marcelo insiste, ya que había algo de lo que tenía que estar seguro. Un momento después Marcelo le entrega los artículos que Olleol solicitó. Uno era el conocimiento congelado, que recupera el 50% del poder mágico consumido. Esencia del Sol, recuperaba el 20% de poder mágico, con probabilidad de usar magia crítica para el fuego. Y el conocimiento prohibido, con el 50% de recuperación mágica. También estaban diversos libros de magia que solicitó. Marcelo le preguntaba si estaba contento con todo eso. Granfell estaba serio, le había molestado su pregunta. Entonces le pregunta a Marcelo si esas cosas realmente eran dignas de su nivel. Ya que se requería tener un nivel muy elevado, y Olleol era nivel 134. Marcelo se disculpa, lo había subestimado.
Granfell había solicitado un artículo que pueda usar de inmediato. Marcelo le dice que solicitó una herramienta relacionada con la regeneración mágica, no lo había pensado, pero parece que era consciente de su existencia. En eso saca otro artículo, broche estrella, al usar magia se recupera el 10% del maná consumido. Una vez superado el nivel, era conveniente recuperar el 10%. Le dice que se quedaría con este artículo. Marcelo le dice que, cuando notó la diferencia en su magia, pensó que era una persona inusual y le vuelve a agradecer por su cooperación. Granfell no entendía y se preguntaba si era un gran artículo el que eligió. Pero actualmente era imposible realizar una investigación adecuada, había cosas que no encajaban en su búsqueda. En eso un mensaje le llega, la investigación de Marcelo estaba en espera. Entonces le dice que esperaría hasta que supere la brecha y Marcelo le agradece por su comprensión. Pero si estaba con Oyeol, quizá pueda cambiar esta torre mágica. Por otro lado, Wigan estaba transmitiendo en vivo, que estaba esperando a Oyeol frente a la isla Yusra. Muchos jugadores estaban entrando al portal y espera que Oyeol también llegue. Les decía que el personaje principal siempre llegaba al final y estaba dispuesto a esperar hasta el final. En eso otro aparece y le preguntaba qué estaba haciendo, y al ver que era un fan de Oyeol, este se molesta, ya que la gente estaba haciendo un alboroto por él. Supernova, un grupo que saltó a la fama después que Arcana se hiciera realidad, siempre hubo accidentes alrededor de aquellos que no cubrieron los medios y métodos para tal fin. Especialmente Kimber, se rumoreaba que era un tipo particularmente cruel. Se decía que incluso un jugador desapareció o murió después de entrar en una grieta con esta pandilla. Wigan se preguntaba por qué este pandillero estaba interesado en Oyeol. Este le dice que le diga a Oyeol que no era divertido si perdía el tiempo. Entonces se retira, pero no sin antes decirle que se vaya del lugar. Uno de sus suscriptores le preguntaba si Oyeol sería capaz de limpiar la isla Yusra solo, ya que posiblemente las supernovas lo atacarían todos juntos, quizá por eso Oyeol no llegaba. Pero Wigan les dice que estaban diciendo tonterías, ya que Oyeol no tenía miedo de nadie. Ya que Oyeol no se preocupa por los tesoros, lo sabía porque nunca hizo comerciales ni transmitió nada. Por otro lado, Oyeol le decía a Granfell que no había razón para ir a la isla Yusra. La isla del tesoro era tentadora, pero no podía ingresar en una grieta donde el nivel mínimo apropiado era de 350. Sobre todo porque no había ningún demonio. Y viendo el nivel de los monstruos, en el momento en que ponga un pie en la isla, morirá. Si tan solo hubiera un demonio intentaría ir, pero en ese momento le llega una misión a Granfell, clase nacimiento, entrenar su cuerpo débil e investigar el mal de las islas Yusra. Eso solo podía significar los 7 pecados capitales. Estos 7 eran llamados el gran mal, que lo había aprendido del viejo Axan. Le preguntaba a Granfell si la isla estaba habitada por un demonio. Era un mal gigantesco que pertenece a los 7 pecados, y el conde Ascura también fue una mera coincidencia. No importaba qué clase de misión era, tendría que pensarlo bien. Pero Granfell le dice que antes no tenía razones para ir, pero ahora no podía dudar. Si el mal estaba en la isla, tiene que ser destruido, eso era todo, y partiría en este momento. Oyeol intenta detenerlo, diciendo que la isla Yusra era un lugar tropical y su traje era de invierno. Volviendo a la isla, Wigan no tenía dudas de que Oyeol vendría. Granfell había entrado en la isla Yusra y Oyeol se quejaba ya que estaba caliente. Granfell se da cuenta de algo, el sistema le informa que una influencia monstruosa se cierne sobre toda la isla. Activando su habilidad, reacción de enemigo natural. Era una influencia muy fuerte, de hecho, estaba en un nivel diferente al de los demonios. Lo podía sentir bajo sus pies y pensaba que la isla probablemente sea un gigante. Pero era bueno, ya que la reacción de enemigo natural siempre estaría activada. Más adelante se había adentrado en la isla, Wigan lo estaba siguiendo y al ver que se movía con más cuidado, se preguntaba si esta isla ocultaba una mazmorra. Pero Granfell había entrado emocionado, pero no lo había pensado mucho, así que estaba buscando alguna criatura fácil de matar, ya que el nivel era mucho mayor. Granfell le pedía a Oyeol que se concentre en buscar un oponente de combate más eficiente.
Wiegand les decía a sus suscriptores que solo haría retransmisiones en una línea que no interfiera con Olleol, y si no les gustaba, deberían dejar de ver. En ese momento otros cazadores aparecen, estaban siguiendo a una criatura para matarla. El arquero de su grupo no podía apuntar bien ya que la criatura era demasiado brillante. Era un tigre esmeralda de nivel 420. Uno de ellos se queja por esto, ya que no tenía sentido hacer un grupo si no podían pelear. Pero en ese momento se encuentran con Olleol, al que reconocen rápidamente. Granfell iba a buscar una criatura de menor nivel, pero se había topado con un tigre esmeralda, el nivel más alto de las Islas Yusra. En su anterior pelea solo tuvo una diferencia de 10 niveles con el Conde Ascura, pero ahora sería imposible escapar. Pero Granfell les dice que era algo difícil, ya que la luz del sol y el cuerpo del monstruo perturban su visión. Sin embargo, si su primer ataque era bloqueado, sus trucos restantes serían inútiles, golpeando con una estructura que salía de la tierra. Esto había sorprendido a los demás, y se preguntaban qué era esa magia que usaba Olleol. Granfell decide usar ignición para terminar con el tigre esmeralda, el cual termina incinerado por su magia. Por esto, el sistema reconoce su contribución en la matanza del tigre, subiendo de nivel. Los otros cazadores estaban sorprendidos al verlo matar con un ataque a un tigre esmeralda de nivel 420. Por otro lado, Strike de clasificación 3 estaba maldiciendo. Habían pasado varias horas dentro de la isla, pero uno de sus compañeros le dice que deberían unirse a los otros escuadrones. Le habían llegado noticias de que Shining atacó el centro de la isla con un sistema de partido único. Ellos no pudieron escapar de la lucha, ya que los monstruos eran mucho más fuertes de lo que pensaban. Había sido un error dividir su equipo. Para comprobar el primer logro claro del gremio Berserker, planeaba obtener logros y botín de tantas frutas como fuera posible. Pero se había tomado muy a la ligera esta isla. Odiaba admitirlo, pero fue muy codicioso. Otro de su grupo recibió una llamada, era del equipo que se fue al oeste. El líder le dice que se unirían a ellos y avanzarían juntos. Pero el de la llamada le dice que no, ya que la ruta ya no existía. Ya que este lado ahora le pertenecía a Olleol, ya que en un instante lo había completado. Su líder de gremio no entendía, en eso otro de su gremio le dice que había un informe de los miembros que asistieron a la conferencia de la Torre Mágica. Leo Olleol había recibido una misión del mago jefe Marcello, se decía que era el primer jugador en tener un laboratorio privado en el piso superior de la torre. Eso quería decir que el NPC creó un vínculo con un jugador, pensaba que era una exageración de los medios. Entonces les pide que investiguen cada detalle sobre Olleol. Ahora podría ser mucho más peligroso de lo que sabían. Por otro lado, Olleol estaba contento con los cristales obtenidos, era un cristal de esmeralda puro, que se utilizaba como método de elaboración de la más alta calidad. Era un material único, un beneficio inesperado. Originalmente había pocos productores que pudieran manejarlo, pero si le pide a la Torre Mágica que lo haga como parte de la investigación, sería más beneficioso. Pero en eso Granfell siente un aura siniestra. El aire había cambiado. Olleol se preguntaba si era la intuición de Granfell, ya que podía sentir escalofríos repentinos y siniestros por todo el cuerpo. Pero también le llega una misión de clase, Nacimiento, investigar el mal en las Islas Yusra. La isla comienza a temblar, las Islas Yusra comenzaban a teñirse de avaricia, iniciando el proceso de colapso. Todos los cazadores habían recibido la misma advertencia del sistema. Al ver este mensaje, Granfell le preguntaba al demonio si los humanos habían despertado sus deseos mezquinos. Finalmente había despertado el mal de las Islas Yusra. A juzgar por la ventana de mensaje que apareció, debía ser el demonio de la avaricia. Wiegand estaba investigando el avance del colapso, pero cualquier cazador de demonios lo sabría. Si el progreso se completaba, el mal despertaría. Debido a que Granfell era el último cazador de demonios, debía iluminar un mundo cubierto de maldad. El sistema le da otra misión. Debía detener la resurrección de los 7 pecados capitales y no dejar que el tesoro de la isla se manche con la avaricia. Era bueno que no se tratase de otra cosa, sino de un demonio. Pero varios cazadores decían que el gremio Shining rompió la isla y atrapó el tesoro.
Y si realmente había tesoros, no podían esperar y debían conseguir un tesoro antes de que la isla colapse. Esa era una reacción normal a los ojos de Granfell. En este momento todos los jugadores de las Islas Yusra debían tener los mismos pensamientos. Para evitar que el tesoro se vea contaminado por la avaricia, tenían que dejar de desearlo. Pero sería imposible convencerlos a todos. Oyeol estaba nervioso por todo el caos, pero Granfell le dice que solo había una manera. Se encargaría de llevarse todos los tesoros. Por otro lado, en la segunda isla, el cuerpo principal del gremio Shining. Camila les decía que había 10 islas, también eran 10 columnas en la barra de proceso de colapso, y una de ellas ya estaba llena. Esta se llenaría tan pronto adquieran el tesoro, era más como una cuenta regresiva. El otro le preguntaba si escuchó sobre la información de Génesis, sobre que Oyeol recibió una misión de la Torre de Magos y subió al último piso. Este les dice que Oyeol era bastante amenazante y les pregunta si llegaran a ser hostiles con Oyeol, si podrían ganar. Sus compañeros le dicen que era mejor evitarlo, pero Camilla le dice que si fueran los dos podrían enfrentarlo. Pero hasta ahora Oyeol no les había hecho ningún daño, pero se los había dicho por celos, no había necesidad de ser hostiles. En eso otro mensaje aparece, otro tesoro había sido descubierto. Uno de ellos le dice que el gremio Unificación acababa de adquirir otro tesoro, ciertamente esto se estaba poniendo serio para ellos. Entonces el capitán les dice que se moverían ahora, ya que si no lo hacen perderían todos los tesoros. Por otro lado, Oyeol quería detener a Granfell tras escuchar que quería llevarse todos los tesoros. Pero era malo ya que cuando todos sean capturados la avaricia despertaría. Pero Granfell no parecía preocupado por eso, ya que solo quería los tesoros. En eso se encuentra con otro gremio, y al ver su bandera con leones estampados, se da cuenta que eran de los caballeros del corazón de león. Oyeol nunca pensó en encontrarse con los mejores caballeros del imperio. Granfell lo llama por su nombre, comandante Reinhardt, de la Guardia Real. Uno de los caballeros le pide que tenga respeto, pero el comandante lo detiene y le pregunta por su nombre. Granfell se presenta como Oyeol y no esperaba encontrarse con los caballeros en un lugar como este. Pero Oyeol estaba asqueado por su forma de hablar, pensaba que era de un drama histórico. El comandante le dice que no era de extrañar, ya que podía sentir una atmósfera diferente a la de los aventureros normales. También se da cuenta del broche que llevaba, el que le dio Marcello. Pero en ese momento Granfell siente un ataque, se aparta rápidamente y este impacta en el piso. Algunos caballeros pensaban que se trataba de un meteorito, pero rápidamente se dan cuenta que se trataba del dueño de la isla. Se trataba de la tortuga gigante Colmillo Dorado, de nivel 450. El comandante rápidamente les dice que se pongan en formación de combate, ya que se trataba de un monstruo con el nivel más alto en la isla Yusra. Y al ver que este estaba por atacar nuevamente, les pide que se dispersen. Su ataque tenía un enorme poder destructivo. Y como era difícil poder ver debido al polvo, uno de los caballeros iba a ser aplastado. El comandante intenta salvarlo, pero este es aplastado. Y al abrir los ojos, se da cuenta que Granfell había usado magia para elevar la tierra. Todos estaban sorprendidos, ya que su uso de la magia fue instantáneo. El comandante le preguntaba quién era realmente, pero Granfell le dice que no era el momento para hablar. Había aumentado la fuerza del muro al máximo, pero el consumo de su maná era demasiado, si no fuera por el broche que llevaba, su maná ya se habría acabado. Oyeol tenía planeado conservar su magia tanto como sea posible, y pensaba luchar junto con los caballeros. Pero el comandante resalta su broche de la Torre de los Magos y le agradece por salvar a sus templarios. Pero si le ayuda en esta batalla, los caballeros del corazón de león jugarían nunca olvidar esa gracia. Esto había emocionado a Oyeol, ya que le traería grandes recompensas. Pero no sabía si Granfell estaría de acuerdo, pero este les dice que los demonios merecían ser dominados y si necesitaban su ayuda, con gusto aceptaría. El comandante ordena a sus caballeros atacar a sus puntos débiles como su cabeza. Todos estaban listos para pelear, pero se dan cuenta que Granfell estaba quieto observando. El que fue salvado agradecía a Granfell por salvarlo, y como hizo un juramento al corazón, que era el juramento más fuerte a la familia imperial.
Sería absurdo para un simple aventurero, pero no entendía por qué su capitán confiaba tanto en él. Todos los caballeros comienzan a atacar en nombre de León. Oyeol estaba sorprendido por su coordinación, pero eran mucho más débiles de lo que pensaba. Quería convencerse a sí mismo que no eran débiles, todos eran clase cuerpo a cuerpo, excepto algunos que esperaban en la distancia para atacar. Incluso si lo lograban, les tomaría mucho tiempo poder derrotar a la tortuga. En eso le llega otro mensaje a Granfell: el proceso de colapso ya estaba a mitad de camino. La adquisición de tesoros era más rápida de lo esperado. Si esto continuaba, la gente pronto acudiría en masa a esa isla. Estaba pensando en crear un espacio para que los caballeros ataquen, pero la tortuga había golpeado la tierra, lo que provocó un terremoto. Y de estas grietas comenzaba a salir lava. Granfell recuerda el espacio por el que había llegado a la reunión de los magos. Y les pregunta a todos los caballeros si estaban listos para pelear. Él se encargaría de abrir un camino. Varias piedras comenzaron a flotar en el aire, lo que permitiría a los caballeros escapar de la lava. Pero estos no podían hacer otra cosa que sorprenderse. Ciertamente Granfell había conjurado escaleras mágicas. Igual que en la Torre de los Magos, algunos no creían que fuera real, ya que no era magia que un solo aventurero pudiera desatar. Ahora estaban más interesados en su verdadera identidad. Pero el comandante es el primero en avanzar, mientras animaba a sus soldados para que lo sigan. No perderían una oportunidad como esta, atacando todos juntos la cabeza de la tortuga. Al derrotarlo, un mensaje le llega a Granfell: el comandante había renunciado a su contribución por matar a la tortuga. No solo él, todos los caballeros hicieron lo mismo. Gracias a esto el nivel de Granfell no dejaba de subir. Entonces el comandante le recalca el broche que llevaba. Era uno de los regalos que el emperador le dio a la torre mágica hace mucho tiempo. Ahora le debía muchas vidas, y de ahora en adelante los caballeros del corazón de león continuarían trabajando con el dueño del broche, Oyeol. Y en medio de los dos aparece un tesoro, que fue por matar a la tortuga, ya que Granfell tenía el nivel más alto de contribución. No sabía si tomarlo o no, pero si lo consigue, un gran mal despertaría. Pero si no lo tiene, alguien más lo tendría de todos modos. Sería otro mal enorme. En eso una advertencia del sistema aparece: las islas Yusra comenzaban a teñirse de avaricia. Oyeol le pide a Granfell pensar por un momento, pero Granfell ya lo estaba tomando. Oyeol estaba maldiciendo, ya que primero debería pensarlo. Ahora todo estaba arruinado. Para Granfell la riqueza fue fugaz, al que nació heredero de una gran familia y probó el fin de la abundancia. El sentimiento de avaricia no existía. Existía una forma sencilla de evitar que los tesoros de la isla se vieran contaminados por la avaricia. Todo lo que tenía que hacer era no anhelarla. Esto era algo que ni Oyeol sabía. En la distancia, Kimber estaba observando todo, estaba esperando que Granfell reúna todos los tesoros de la isla. Mientras uno detrás lo maldecía por matar a sus compañeros, su líder no se quedaría quieto por esto, pero en ese momento su cabeza es separada de su cuerpo. Kimber estaba esperando que su líder se mueva, ya que le esperaría el mismo destino. Al matar a otro jugador, su nivel de karma estaba aumentando, obteniendo 32 piezas de botín además del cristal esmeralda. Por otro lado, muchos estaban sorprendidos. Aunque Granfell se llevó el tesoro, el nivel de colapso no había aumentado. El tesoro era una corona rota, y su única explicación era que es una corona vieja. Con esto no tenía ninguna avaricia hacia ese tesoro, y espera que no todos los tesoros fueran igual. También un mensaje le llega: todos los caballeros corazón de león se unirían a su grupo. Era inesperado para Oyeol, pero el comandante le dice que ahora estaría a su lado. Lo que dijo antes fue en serio, pensaba que se refería a no atacarlo en el futuro. El comandante le dice que no solo salvó sus vidas, también mostró no tener avaricia al tomar el tesoro. No sabían cuál era su propósito, pero le prometía ser su espada y escudo, al menos en las islas Yusra. Pero esto era una tontería para Oyeol. Incluso si se limitaban a las islas, ahora los mejores caballeros del imperio lo estaban siguiendo. Pero la diferencia de nivel era demasiado grande. No sabía qué hacer. Entonces Granfell le dice que deberían moverse a la siguiente isla.
Por otro lado, le preguntaban a Kimber por el tesoro que se llevó Oyeol. Ya que el progreso del colapso era el mismo, además ahora se había unido a los caballeros del imperio. No tenían miedo, pero le pedían ser cuidadoso. Pero Kimber le dice que si tiene miedo era mejor que se largue, ya que él ya tenía todo puesto en su lugar. En el momento en que suban al barco para ir a la siguiente isla, todo lo que tenía que hacer era mover un dedo, para que el veneno de la hidra se esparza por todo el barco. Ya sean los caballeros del imperio o Oyeol, nadie podría escapar. No sabía si Oyeol tenía el tesoro de la isla, pero si lo mata estaría seguro. En ese momento Granfell también lo ve, su mirada había hecho imaginar a Kimber que le cortaban el cuello. No estaba seguro, pero supone que fue una ilusión, pero era ridículo, Oyeol lo había notado desde una distancia considerable. Además, tenía una increíble presencia. El comandante le preguntaba si lo había notado también, y le decía que solo era una rata en un árbol. Arkon también estaba mirando a Kimber, y el sistema le advertía que su fuerza mental era demasiado baja, era una anormalidad, pero estaba sufriendo un ataque de miedo. En eso llega otro mensaje, el colapso ahora era de 8, y le dice al comandante que no había necesidad de preocuparse por las ratas. Kimber estaba muy asustado, pero ahora mismo Oyeol había salvado su vida, se preguntaba si era porque sentía pena por él, o era porque lo veían como una rata que no había necesidad de preocuparse por él. Cualquiera sea la razón, estaba agradecido con Oyeol por salvar su vida. Y le decía a su pandilla que se retiraría, pero si querían vivir, no debían tocar a Oyeol. Esto había molestado a su pandilla, ya que se invirtió mucho dinero en esta misión. Kimber les había dicho que la única forma de matar a Oyeol era con veneno, así que se prestaron mucho dinero. Intentaban calmarlo, pero esto lo molesta aún más, ya que no era su dinero. No entendía por qué estaban tan tranquilos, y comenzaba a pensar que Kimber les había pagado con su dinero. Por otro lado, otra advertencia le había llegado a Granfell, activando su habilidad, reacción de enemigo natural. No era diferente a cuando llegaron a la isla, pero de alguna manera se sentía mucho más fuerte. Era como si su intuición de cazador de demonios le estuviera advirtiendo. El demonio estaba cerca. El mismo sujeto había atravesado el cuerpo de su compañero, sabían que estaba obsesionado con el dinero, pero no sabían hasta qué punto. Este les dice que se asociaron con Kimber y tomaron lo que era de él. Todo esto estaba siendo transmitido por Wigan. Inmediatamente escapa, el rumor de una supernova asesinando personas era cierto, estaba nervioso y esperaba que no lo vieran. Si lo atrapaban también moriría, pero termina tropezando con la raíz de un árbol. Pero antes de caer un aventurero lo sujeta, le preguntaba si estaba siendo perseguido por un monstruo, estos eran de la Liga de Exploradores. Incluso si los supernovas mataban a sus compañeros por dinero, si querían seguir siendo jugadores, no podían convertir a toda la Liga de Exploradores en sus enemigos. Wigan pensaba que ahora todo estaría bien. Por otro lado, drones estaban filmando todo en la última isla. Estas estaban divididas en 10 islas, y se decía que cada una tenía tesoros escondidos. Había muchas formas de obtenerlos, cazando monstruos con nombre, dueños de la isla o resolviendo acertijos por toda la isla. Diferentes gremios habían obtenido tesoros, y esta era la última isla. Varios jugadores y gremios se estaban reuniendo en ese lugar. El gremio Shining ya había adquirido 2 tesoros en el oeste, pensaban que era normal ya que era el clasificado número 1. El otro era un gremio coreano, que adquirieron un tesoro. El otro era el gremio Inazuma, estaban en la misma isla que el gremio Gaon, pero Gaon fue el que se llevó el tesoro. También estaba el gremio Berserker y los segundos hijos. Todos se preguntaban qué gremio obtendría el último tesoro. En eso se dan cuenta de la llegada de los caballeros del corazón de león. Era inesperado para todos, ya que eran los caballeros más fuertes del imperio. Y se decía que el nivel del comandante era 600. Bellucci estaba perdiendo la cabeza al ver al que los lideraba. Lee Oyeol. Al verlo pensaban que la mirada en sus ojos mostraba confianza de que el tesoro de esta última isla sería suyo. Pero Oyeol estaba asustado, esperaba llamar un poco la atención, pero ahora era demasiada atención.
Algunos lo recordaban del territorio del conde y se preguntaban qué hacía un monstruo como Olleol en ese lugar. Camila lo dejaba claro a sus compañeros, pasara lo que pasara no pelearía contra Olleol, ya que solo tenía una vida. Granfell le pedía a Olleol que les deje de prestar atención. Pero Olleol estaba nervioso de que sus mentiras fueran descubiertas, lo tratarían como un fraude y lo enterrarían. Pero en ese momento lava estaba brotando del suelo roto, muchos no pudieron salvarse, y otros pedían mejoras como resistencia al fuego. En eso sale el dueño de la isla, Koi gigante de lava, de nivel 420. Incluso Bellucci estaba siendo afectada debido al intenso calor. Muchos se dan cuenta que será difícil atacar debido a que los alrededores estaban llenos de lava. Aquellos que no tengan resistencia al fuego se quedarían atrás, los tanques y los guerreros cambiarían su equipo por un arma de larga distancia. También el monstruo creaba muros de lava lo que impedía a los cazadores golpearlo con sus lanzas. No sabían cómo lo matarían ya que nadie podía acercarse. Incluso los jugadores de alto rango no podían acercarse debido al lago de lava. El comandante le preguntaba a Olleol si estaba bien, pero este le dice que no tenía problemas. Estaba avergonzado, ya que anteriormente le había dicho que sería su espada, pero ahora no podía ni acercarse. Pero con una sonrisa, Granfell le dice que no había necesidad de preocuparse. No lo había traído a ese lugar sin un plan. El gremio Shining se percató de esto, ya que estaba sonriendo en esta incómoda situación. Pero realmente no tenían ni idea de los métodos que usaría Granfell. La activación de la magia se puede dividir en 3 pasos: búsqueda, interferencia y manifestación. La lava alrededor de la carpa no era una habilidad, solo era una parte de la naturaleza. En otras palabras, para Granfell, la lava significa que no es diferente de las piedras que se encuentran alrededor. Era algo que había sorprendido a los que transmitían la incursión. Incluso a los líderes de los gremios. Ya que veían su magia como algo ridículo. Pero a pesar de su expresión, Granfell esperaba que Archon terminara con el monstruo antes de que se termine su maná. Con esto había abierto un camino hacia el dueño de la isla. El comandante es el primero en avanzar, ya que quería devolverle el favor a Olleol. Pero el gremio Shining no se quedaría atrás, y al ver todo esto, los demás cazadores también avanzan. Al entender que no serían capaces de ganar una pelea contra Archon y Olleol, pero quería obtener el bono del primer ataque. Pero la carpa comenzaba a rebotar por todos lados, destruyendo todo a su alrededor cada vez que caía. Pero un ataque del cielo impactó contra el monstruo, eran unas lanzas de piedra que lo atravesaron. Muchos no entendían lo que eran esas cosas, pero era como convertir el agua en hielo, la lava se enfriaría y se convertiría en piedra. Debido a las limitaciones por el sistema, una transformación a gran escala sería imposible para Granfell. Entonces le pide a Archon que termine con el monstruo. Este con un ataque usando magia logra matar al monstruo con un solo ataque. Todos recibieron el mensaje del sistema después de matar al monstruo de lava. Esto era malo para los otros gremios. Shining, el gremio número 1, tuvo una contribución de 0. Los mayores contribuidores eran Olleol y los caballeros Corazón de León. Al verlo, todos pensaban que Granfell estaba relajado, ya que derrotó al jefe fácilmente. Pero justo antes, incluso había perdido la vista debido a la descarga de maná. Y debido a su alta contribución, adquiere el tesoro automáticamente. Este era el último tesoro, y al tocarlo, todos estaban sorprendidos ya que no se mostraba el progreso del colapso. Incluso algunos pensaban que no era el tesoro. Pero en ese momento un aura siniestra se dirige al tesoro, esto había aumentado un punto en el conteo del colapso. Olleol no lograba entender esto, no había manera de que Granfell tenga sentimientos de avaricia, ya que el tesoro anterior no afectó el avance. Pero esta era una energía demoníaca muy poderosa. Alguien más había adquirido un tesoro de la isla, y esa sí fue contaminada por la avaricia. El asesino de cazadores lo había adquirido, también había matado a varios cazadores en el proceso. En ese momento el pecado de la avaricia aparece y lo estaba observando. Debido a que su fuerza mental era baja, este pecado lo convence de ayudarlo, a cambio le ayudaría a tener lo que quiere. Pero primero le tocaría obtener lo que la avaricia quiere. Pero antes de ser consumido, una cazadora le corta la cabeza.
Un caballero del corazón de león también llega a Granfell tapándose la nariz, ya que el mal se encontraba en ese lugar. En ese momento un aura siniestra se esparce, algo que confunde a Granfell. Las misiones de clase se habían actualizado, naciendo el gran mal de las islas Yusra. Y los tesoros comenzaban a contaminarse, con esto, comenzaba el colapso de la isla. Todos estaban asustados, en eso ven una mano emergiendo del suelo. Pero no solo era una, varias manos estaban sujetando las demás islas, e intentaban unirlas todas. Y en medio de todas estas islas, apareció un castillo dorado. Pero esto era malo, Granfell se da cuenta que ese era realmente el castillo del pecado de avaricia. El aura a su alrededor era siniestra, Granfell tampoco quería permanecer mucho tiempo cerca. En eso una misión aparece, debía detener la resurrección de avaricia. Arkon se da cuenta que algo estaba viniendo, les pide a todos que se preparen para la batalla. Del suelo comenzaron a salir manos, estos eran los no muertos controlados por avaricia. Por otro lado, los antiguos trabajadores de Arcana estaban recibiendo nuevas actualizaciones y querían detener la incursión y sacar a todos los cazadores. Esta actualización ahora era apto para los niveles 600 al 650. Con un nuevo monstruo jefe de nivel 650. Y estos nuevos muertos vivientes que eran del nivel 500. Al ver el nivel de estos monstruos, muchos gremios querían mantenerse alejados de todo esto. Muchos ya estaban corriendo, esto era una misión imposible. Arkon les decía a sus caballeros que mantengan la formación y retrocederían lentamente. En eso Granfell le pregunta si su juramento de ser su espada seguía siendo válido. Era consciente de que en esta situación debía depender de Arkon sin importar qué. Al ver sus ojos se da cuenta que Granfell quiere luchar, pero ya que el enemigo era uno de los pecados capitales, sus vidas correrían peligro. Pero Granfell le dice que los demonios estaban para ser derrotados, no había otra opción. Como no tenía ningún miedo en sus ojos, Arkon le dice que ojalá también hubiera estado a su lado en ese entonces. Pero Oyeol no entendía lo que decía. ¿Qué mierda estaba hablando? Granfell solo le estaba pidiendo ayuda. Entonces Arkon les habla a todos los caballeros, ya que se quedarían para cumplir su juramento. Ayudarían a Oyeol a alcanzar el mal. Entonces todos gritan al unísono, en el nombre de los leones, ahora entrarían todos juntos al castillo de avaricia. Por otro lado, al ver todo esto, muchos pensaban que estaban dementes. Oyeol y los caballeros del corazón de león estaban planeando atacar el Palacio Dorado. Los expertos decían que necesitaban aislar y bloquear toda la isla. Pero los caballeros estaban luchando mejor de lo que Granfell esperaba, ciertamente eran los mejores en el continente. La recuperación de su maná estaba avanzando bien, a ese ritmo podría ser capaz de ayudar en la batalla. Otros querían unirse para tratar de conseguir un porcentaje de contribución, pero morirían si se unen ahora. Era una misión imposible, ningún gremio se uniría a esta misión suicida. Ya que pensaban que Oyeol fallaría y se retiraría. Muchos de los muertos habían revivido nuevamente, esto era malo para Granfell ya que no tenía suficiente maná ahora mismo. Pero en ese momento varios gremios aparecen para masacrarlos. Entre ellos el líder de Gaon y Berserker. El líder de Gaon estaba sorprendido al ver a Belluchi, era algo que molestaba a Belluchi, ya que no le gustaba que se le queden observando. Oyeol estaba feliz por recibir ayuda, pero Granfell era distinto con sus expresiones. Oyeol le pedía que sea amable, pero Granfell les preguntaba si lo iba a ayudar. Belluchi estaba molesta, vino a ayudar porque tenían una deuda con Oyeol, pero ahora era un imbécil. El hermano de Taemin le decía que era una buena oportunidad, ya que necesitaba dejar una buena impresión en Oyeol si querían reclutarlo. Oyeol estaba asustado, ya que pensaba que ambos gremios estaban enojados con él. Pero era algo que no le interesaba a Granfell. Varios muertos estaban siendo revividos nuevamente, en eso aparecen otros raritos, pero vienen con una ángel. Estos decían que los santos de Gaon los apoyarían, así que Oyeol debía luchar sin preocupaciones. Ahora Dios lo estaba protegiendo, su ventaja en combate contra los muertos incrementa exponencialmente. Esto era malo para Belluchi, ya que Gaon era el primer gremio en apoyar a Granfell, se quejaba ya que también quería darle mejoras. Estas mejoras habían revigorizado a los caballeros.
Granfell le dice a Taemin que recordaría su buena voluntad, pero Taemin le dice que no era nada, preguntándole si necesitaba más mejoras. Ya sea bendición de Dios o protección, lo que fuera, los santos de Gaon la tenían. Pero Granfell le dice que no creía en algo tan estúpido como Dios. Lo que había dejado sin palabras a Taemin, pero era diferente para Oyeol, molesto le pedía que se calle. Arkon lo estaba observando tras escuchar lo que dijo, en eso alguien habla en su cabeza. Escucha la voz de su majestad el rey, que le decía que ya no creía en Dios. Era avaricia intentando corromper su mente. Las puertas del palacio se estaban cerrando. Esto era malo, y Taemin les pide a los santos que se apresuren con las bendiciones, ya que sin ellas nunca lograrían matar realmente a los muertos. Esto era malo para Oyeol, ya que se estaban llevando casi todo el porcentaje de contribución. Granfell le pide a Belushi que le dé bendiciones de protección a los caballeros del corazón de león. No tenía nada de té para darle, pero quería las bendiciones. Arkon estaba cada vez peor, recuerda que le hizo una promesa a su majestad, ya que los demonios fueron vistos, él, Arkon, iría inmediatamente si su majestad daba la orden. El rey le decía que miles de soldados morirían a manos de los demonios. Estos demonios aparecieron, y los exploradores desaparecieron, la torre del mago, quienes estaban investigando el asunto, también fue derribada. Como si eso no fuera suficiente, la gente de la nación desapareció sin dejar rastro. Le preguntaba cada noche a Dios, ¿por qué el mundo llegó a su fin? ¿Acaso era lo que realmente quería que pasara? Pero nunca había respondido a sus plegarias. Se cuestionaba si realmente Dios también había desaparecido. Le preguntaba a Arkon su opinión, Dios nos ha abandonado, la causa de todo esto eran los demonios, Dios no los había abandonado, simplemente los demonios bloqueaban su camino a Dios. Personalmente Arkon juraría ir a derrotar al comandante de los demonios, de ese modo abriría el camino a Dios. Su majestad decide mandarlo, pero ya no creería en Dios, sin embargo, sí creía en Arkon. Los demonios eran demasiado fuertes, pero Arkon le pedía a sus soldados que sigan adelante, ya que su majestad los estaba esperando. En eso el comandante general de los demonios aparece, Arkon sin dudarlo carga contra él, si tan solo se encarga de él, todo este infierno terminaría. Pero era demasiado tarde, Arkon es envuelto en magia, estaba siendo teletransportado. Apareciendo en medio de una multitud que observaba el combate. Pero todo esto no era más que una ilusión. Arkon, el que se convertiría en su espada y despedazaría a todos los enemigos de su majestad. Se estaba transformando en un demonio. Muchos no entendían lo que le estaba pasando, al final fue Arkon el que terminó siendo poseído. Con una velocidad increíble, Arkon se posiciona detrás de Granfell. Este no había reaccionado a tiempo y pensaba en morir, pero Taemin fue más rápido, golpeando a Arkon. Este le preguntaba si estaba bien, pero la mirada de Granfell era de enojo. Pensaba que necesitaría ayuda, pero Arkon era uno del grupo de Oyeol. Pensaba que por eso estaba disgustado, y no sabía cómo solucionarlo. Pero la vida de Oyeol había pasado por sus ojos, hubiera muerto si no fuera por Taemin. Arkon estaba siendo detenido por sus soldados, estos le pedían que despierte, debían regresar con su majestad juntos. Pero a la vista de Arkon, estos se veían como demonios sucios y les pide que se callen. Estos le dicen sus nombres para que Arkon los reconozca, esto había enfurecido más a Arkon, que pensaba que los demonios se burlaban de sus caballeros. Comenzando a atacar a todo lo que estuviera en pie. Muchos cazadores retrocedían solo por el impacto de sus ataques. Mientras Arkon no dejaba de atacarlos reiteradas veces. Muchos estaban confundidos debido al polvo que todos estos ataques levantaron, pero se sorprendieron al ver a Oyeol, que con una mano levantada había detenido el ataque de Arkon. No entendían cómo llegó a detenerlo con un solo gesto de su mano, pero esto solo era su pose de, por favor no me golpees. Arkon no lograba entender, y le preguntaba qué era, cómo podía ser tan claro entre el desastre borroso de los demonios. Pero claramente Granfell no lo sabía, como se supone que sepa lo que Arkon estaba viendo, supone que es porque es un cazador de demonios, pero también podría ser un efecto de la habilidad ritual de exorcismo. Arkon le pide que revele su identidad o lo mataría. Al entender que moriría si no dice nada, pero estaba jodido,
estaba tan sorprendido por lo que acababa de pasar que no podía pensar en nada. Lo que enfada aún más a Arcon, Ojeol sí quería responder, pero no salía nada de su boca. Pero ya no importaba para Arcon, ya había decidido matarlo. Al no saber qué hacer, Granfell le ofrece una mano, era algo que no entendía Arcon, se preguntaba si estaba intentando tentarlo. Y al verlo detenidamente, logra recordar el broche que llevaba Granfell, el que le dio Marcelo, el representante de la Torre de Magos. Su majestad era el que se los otorgó a esos magos, entonces logra recordar quién era Ojeol. Esto era inesperado para Granfell, sabía que Arcon vería la verdad, ya que no llevaba arma alguna y era su amigo. Pero esta interpretación era absurda para Ojeol. El sistema le dice que su dominio en el ritual de exorcismo era alto, ahora su rango de habilidad había subido, agregando una nueva función. Pero antes de que lo revise, Avaricia ataca, intentando poseerlo al igual que a Arcon. Un momento después Granfell aparece en el plano mental de Avaricia. Uno de los 7 pecados capitales, este le dice que solo quería proteger su reino, su hermoso reino Yusua. Tanto la tierra como el mar eran abundantes, la tierra estaba llena de joyas brillantes, las personas se amaban las unas a las otras, era pacífico y todos estaban felices. Pero un día, un extraño apareció en la playa. Las personas del reino y él cuidaron a este extranjero, lo enviaron de regreso después de tratarlo de la mejor manera posible. Pero lo que obtuvieron a cambio fue una invasión. Su gente no sabía cómo pelear, por lo que terminaron siendo pisoteados. No entendía cuál fue su razón, si tanto quería las joyas, pudieron haberlas compartido. Pero ese hombre no quería compartirlas, podía tenerlas todas si las robaba. No había necesidad de compartir nada, esto había hecho despertar al pecado capital. Este le decía a Granfell que todo era suyo, la isla, el océano, el cielo, era todo suyo y de nadie más. Pero Granfell le dice que se calle, estaba siendo demasiado dramático por un poco de dinero, no quería seguir escuchándolo. Todas las riquezas eran en vano, le enseñaría que lo único que puede ser robado era el orgullo dentro de su corazón. Estas palabras habían molestado a Avaricia, sacando a Granfell de su plano material. La fundación del palacio, si Granfell llegaba a interferir un poco, estaba seguro de poder destruirlo. El palacio estaba siendo destruido por el poder de Granfell, todos lo estaban viendo a través de sus celulares y pensaban que Granfell era un verdadero monstruo. Esto había agotado su maná, pero por lo menos no se había desmayado. Granfell le pedía a Codicia que se muestre, debía observar lo inútil que era la riqueza y cómo sus soldados se sacrificaban para protegerlo. ¿Cómo podía ser llamado gobernante? Avaricia emerge tras escuchar todo, molesto ya que alguien se había atrevido a destruir su palacio y su riqueza. Se atrevía a desafiarlo, a la avaricia de los 7 pecados capitales. Un simple humano se encargaría de devorarlos a todos, a Granfell y sus aliados. Era tal su poder que incluso Beluchi no podía respirar, tampoco podía resistir ni un solo momento. El pecado capital, Avaricia estaba observando a Taemin, los convertiría a todos en no muertos para que protejan su riqueza por siempre. Taemin pensaba en suicidarse, ya que sería mejor que ser controlado por alguien. Su juicio estaba defectuoso debido al deseo que no podía suprimir. En eso Granfell le dice que ya era suficiente, esto había logrado deshacer toda la dominación mental de Codicia. Ese demonio no lograba entender, era uno de los 7 pecados capitales, era codicia. Pero Granfell le dice que no era codicia, ni un pecado capital. También había ofrecido el orbe del conde vampiro como ofrenda para activar su ritual de exorcismo. Al sostener el orbe, le pedía que despierte, el último rey del reino Yusra. Era tiempo de corregir todos sus errores. Estas palabras habían causado risa en Codicia, un ataque como ese era fácil de esquivar. Pero el rey le decía que ya era suficiente, su palacio ya había caído. Codicia había sido traicionado. Todos estaban sorprendidos al ver esto. Ojeol lo había logrado, pensaban que no tenía límites. Pero también había aparecido una persona de los restos del pecado capital. Este le decía que se había matado junto al pecado capital, así que no entendía cómo seguía vivo. Le preguntaba a Granfell si fue él quien peleó contra Codicia,
pero este no podía escucharlo debido a todos los mensajes del sistema. Ni siquiera sabía cómo estaba vivo. Pero también recibe una misión oculta, pero el tiempo límite era demasiado corto. El rey que pretendía matarse junto a Codicia no había encontrado una razón para vivir, debía recordarle que era el rey de Yusra y concederle una corona. Pero Oyeol no lo entendía, de dónde sacaría una corona ahora mismo. Entonces recuerda el tesoro de la isla anterior, era un ítem de misión de rango épico. Muchos se preguntaban quién podía ser ese misterioso hombre, pensaban que podría ser la forma original de Codicia. En eso Oyeol saca una corona de su inventario. Con esto la misión estaba completa. Lo había conseguido después de matar a la tortuga, pensaba que era un ítem inútil con un alto rango, pero realmente debía ser usado para esto. Tras cumplir con la misión oculta, los secretos del archipiélago Yusra serían revelados. Todos estaban recibiendo el mismo mensaje, alguien había revelado el secreto de la isla Yusra. Muchos se preguntaban qué gremio había logrado revelar el secreto. Pero este mensaje no se limitaba a los jugadores en la isla Yusra, se trataba de un mensaje mundial, el mismo mensaje enviado a todos los jugadores a lo largo del mundo. Oyeol se preguntaba si el mensaje estaba hablando de él. Ahora el antiguo reino, el reino Yusra, se estaba revelando por sí mismo. Una nueva región había aparecido, el reino Yusra ahora había sido descubierto. El rey se acerca a Granfell, el último rey de Yusra, Akuna. También le llegan varios mensajes, se había convertido en el salvador del reino Yusra, su afinidad con este reino había llegado a su límite. Ahora su autoridad en el reino Yusra fue activada. El rey le expresaba su gratitud al salvador de su reino. Taemin estaba sorprendido al escuchar que era el rey de la isla Yusra y otra quería seducirlo ya que se veía guapo. Este rey quería saber el nombre de su salvador, Oyeol no quería bajar la guardia, incluso si era el rey de un reino antiguo, le pedía a Granfell que fuera educado. Pero Granfell le dice que su nombre era Lihou, todos estaban asustados debido a su forma casual de hablar delante de un rey. Akuna le dice que su nombre sería recordado por las próximas generaciones. También le recuerda que, cuando estaba dentro de Codicia, Granfell le había dicho que era hora de corregir sus errores. Después de escuchar esto, decidió destruirse junto con Codicia. Pero Oyeol lo había salvado y le devolvió su corona, pero no sabía cuál era la razón de todo esto. No sabía qué es lo que Oyeol quería que hiciera. Solo era un rey que asesinó a toda su gente con un solo error. Por otro lado, algunos jugadores estaban corriendo desesperadamente, era debido a la actualización de Arcana. Una nueva nación había aparecido en la Tierra, y la isla Yusra era el Dorado. Una nación que tenía un valor inimaginable en los días de Arcana, la mayoría de las ciudades contenían los fondos de una nación. Así como también monstruos raros, tesoros ocultos y recursos que crecen en la Tierra. Esto les traería mucho dinero, quería tomar su oportunidad mientras pueda. Por otro lado, Granfell le dice que la decisión correcta era reconstruir el reino Yusra. Pero el rey no creía que hubiese gente que siga a un rey que ya se volvió contra su gente una vez. Pero ese dependía de cómo lo haga ahora, pero para recuperar su orgullo y corregir sus errores, Granfell estaba dispuesto a ayudarlo. Akuna estaba agradecido, y les dice que era como si leyera su mente. Pero estas palabras eran de una misión del sistema, que estaba escrito en la ventana de la misión. En eso el gremio Segundo Sol los interrumpen, estaban dispuestos a ayudar en la reconstrucción del reino Yusra. Muchos se habían dado cuenta que solo estaba tratando de sacar provecho de su dinero. Y al ver a Oyeol, recuerda que era quien estaba guiando la situación, debía familiarizarse con él. Se presenta como Strike, y todos en su gremio eran fans de Oyeol. Pero sentía que la atmósfera no era buena, y se preguntaba si hizo algo mal. Pero contrario a sus pensamientos, Oyeol solo estaba cansado y casi se había quedado dormido. Sus ojos ya no estaban enfocando bien, pero supone que era por destruir el palacio y usar el ritual de exorcismo. El agotamiento le estaba afectando, y pronto podría desmayarse. Así que decide ir a su casa a dormir. Le dice a Akuna que tenía una oferta que hacerle. Más adelante, el gremio Gaon y Berserker trabajarían juntos para reconstruir Yusra. Strike había sido tratado como si fuera invisible.
Estas noticias le causaban mucha gracia a Bellucci, mientras seguía leyendo un artículo sobre la humillación pública de Strike. En el gremio Gaon, Taemin y su hermano Cheolming también estaban felices, ya que habían conseguido una misión para la reconstrucción del reino Yusra. Era la primera ciudad en aparecer, una vez reconstruida, su valor sería enorme. Por eso, muchos jugadores estaban detrás de Olleol, querían que los elija para la reconstrucción de la isla Yusra. Olleol estaba escondido detrás de una pared hecha por él mismo. Estaba cansado, no podría ir a casa con todo este caos, así que pensaba en ir al laboratorio de la Torre Mágica. En eso se encuentra con Yassi Hanasi, jugadora de alto rango. Ella lo estaba esperando, pero Olleol estaba asustado ya que pensaba que era un fantasma. Hennessy había aprendido la forma educada de saludar de los coreanos. No debía usar un sombrero frente a alguien mayor que ella, tampoco debía poner las manos juntas al frente. Debía inclinarse un poco mientras su espalda y cuello estaban en línea recta. Y por último, debía dar el saludo adecuado. Al ver esto, Grandfell pensaba que Hennessy era muy educada, pero realmente estaba cansado. Entonces le pide que se siente y le diga lo que quiere. Hennessy tenía algunas preguntas sobre la magia, estaba interesada en la inspección, intervención y manifestación. Pero Grandfell estaba cansado, había sido un día largo, muchas cosas en las que pensar. Al final Hennessy le preguntaba si el poder que usaba era magia. Pero Grandfell ya se había quedado dormido. Hennessy decide acercarse para corroborar que estaba dormido. Y al despertar, Grandfell se preguntaba si había sido un sueño. No sabía cuánto tiempo se había dormido, pero también ve un mensaje que Hennessy le había dejado. Se había quedado dormido con alguien delante de él, eso era grosero de su parte. En eso una nueva misión aparece. El mago Marcelo quería llevar la magia a una dimensión superior, en esta misión debía probar sus habilidades y convencer a 20 magos superiores. Grandfell ya esperaba este tipo de prueba, pero no entendía por qué tenía tanto sueño. En eso llega Marcelo, había llegado con prisa porque quería hablar con Grandfell. Pero este le dice que ya lo sabe, debía probarse a sí mismo. Al observarlo, Marcello no entendía qué sucedía con el cabello de Grandfell. Pero le dice que la gente estaba dudando de él, Grandfell le dice que no era su culpa. Entonces le pide que lo guíe, si ellos no creen en él, entonces se encargaría de que lo hagan ahora. Al llegar con los magos superiores, nos presentan a la maga superior de la escuela de curación, Belea Yusia. Estaba pensando en Olleol, era una lástima, pero era imposible que pruebe estar calificado la magia de sello de tercer nivel, lanzada por 3 magos superiores, no le permitiría entrar a esa habitación. Y mucho menos encontrarla. Pero contrario a sus pensamientos, Olleol había sido capaz de encontrarla sin mucho esfuerzo. Pensaban que era imposible, había destruido el hechizo de sellado fácilmente. Ni siquiera Marcelo, creador de los estudios teóricos de la magia, podía hacer eso. Grandfell molesto, les decía que, al parecer alguien estaba jugando con la puerta. Su expresión había asustado a todos los magos superiores. Ciertamente tenía un poder abrumador. Grandfell les dice que se tomó la molestia de venir porque parecía que querían verlo, pero si pensaban en desperdiciar su tiempo en trucos baratos, significaba que ya estaban listos para tomar responsabilidad por ello. Pero en ese momento se había quedado dormido con los ojos abiertos. Olleol estaba maldiciendo, quedarse dormido de pie era vergonzoso, debía ir a dormir a su casa, si continuaba sería un abuso contra sí mismo. Grandfell les dice que lo dejaría pasar solo por esta vez, y debían asegurarse de que no vuelva a ocurrir. Al escuchar esto, Yusia estaba consternada ya que Grandfell había dicho que usaron un simple truco. Un hechizo que ni ella misma podía deshacer, un simple truco. Entonces uno de estos magos recuerda, estaba seguro que era un explorador que Cleo mencionó, un explorador que se presentó en la sociedad académica sin invitación. Muchos ahora entendían por qué Marcelo lo había recomendado. Esto había sorprendido a Yusia, ya que se trataba del mismo explorador que no se dejó engañar por la magia de ilusión del maestro de la torre. Por otro lado, Grandfell aún seguía en la torre, le había llegado un mensaje del sistema, ahora algunos magos superiores lo estaban reconociendo. Solo eran 3 magos, pero era menos de lo que Grandfell esperaba.
Pero todos eran magos superiores, básicamente estaban en la cúspide de sus respectivas escuelas, así que para iniciar, esto estaba muy bien. Primero que nada era un cazador de demonios, no era un mago, así que no tenía prisa. Solo quería dormir y después llevar a evaluar los objetos que obtuvo en Yusra. También estudiar la magia desde el principio. Pero una hoja que hablaba no le dejaba descansar. Esta era una hoja de Marcelo, un pergamino mágico, usada como una especie de mensaje entre los magos. Y si quería responder, solo debía hablar al pergamino. Quería preguntarle qué era lo que necesitaba, pero Marcello le dice que no debía acercarse tanto. Esto era una puta molestia para Granfell, así que decide botarlo. Pero Marcelo le dice que solo se quería disculpar, escuchó sobre lo ocurrido en el salón de cristal, pensaba que le jugaron una mala broma usando la puerta, y se disculpaba por lo groseros que fueron los magos superiores. Los magos superiores buscaban que los principales muestren constantemente que son dignos de su posición. Olleol pensaba si eran igual a los matones de una escuela peleando por el primer lugar. Así que debía ser muy agotador para Marcello. Granfell le dice que no necesitaba disculparse, que los nobles también debían demostrar ser dignos de su posición, estaba acostumbrado a tales pruebas. Marcelo le dice que le preocupaba que fuera subestimado por su culpa, pero esto era malo para Olleol. Si decía la palabra subestimar frente a Granfell, cuando otros lo subestimaban, solo debía demostrar de lo que era capaz. Esas palabras eran las más vergonzosas para Olleol. Al escuchar esto, Marcelo quería disculparse personalmente, Granfell se había negado varias veces pero al final Marcelo ya estaba en camino. Pensaba que a este paso solo podría dormir cuando muera. Pero pensaba en que debía lograr que los magos superiores lo reconozcan como un mago principiante, pero ni siquiera era un mago, esta tarea sería difícil. Además, solo era nivel 226, todos los magos superiores eran de nivel 600 por lo menos. Para ellos no era nada más que un novato, pero no permitiría que eso lo detenga. Era capaz de demostrar que quienes lo subestiman se equivocan y hacer realidad las sobreestimaciones de él era el orgullo de Granfell y por extensión, el de Olleol. Pero inmediatamente se quedan sin maná tras un poco uso de magia de luz. Se suponía que la magia de luz era la más básica. En eso llega Marcelo. Pero controlar sus expresiones también era uno de los orgullos de Granfell. Por otro lado, se había creado un foro donde decían que Olleol nunca había derrotado al pecado capital. Tampoco fue el que reveló el secreto de Yusra. Era algo que ambos hermanos de Gaón estaban viendo, no entendían por qué la gente dudaba de Olleol. Bueno gente, estos son todos los capítulos del manga, una vez se acumulen también los resumiré. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.